Hola, soy César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil, y nos encontramos en IGNA, Instituto Cultural Nuestra América. Aquí tenemos la prensa del taller gráfico Tarantantan. Aquí vemos el icono simbólico de este insecto, que es el insigne representante de esta muestra. Vamos a ampliar para observar aquí la gran prensa, y también observamos aquí a nuestro colega y amigo Juan Francisco Vera. Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Juan Francisco, ¿de qué trata esta muestra en especial? Este es el primer encuentro latinoamericano de grabado Mini Prints. Estamos inmersos en este proyecto 43 artistas de 11 países de Latinoamérica. El concepto de cuerpos diversos es justo eso, de cómo se constituye este cuerpo latinoamericano a través del grabado, con sus diferentes formas, metodologías, técnicas y realidades. Cómo cada artista desde el continente, de cada parte del continente, tenemos venezolanos, cubanos, mexicanos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, uruguayos, argentinos, ven la realidad de Latinoamérica. Tenemos gente de Puerto Rico, gente de Miami, residentes allá, latinos, como ecuatorianos, cubanos, venezolanos, residentes en Miami. Y en Texas también tenemos a otro representante y un invitado especial del antiguo continente de Italia, que es Paolo Cabrini, que también está acá en la muestra. Es un poco mostrar las realidades de Latinoamérica, ¿sí? Y cómo cada uno de los artistas se sobrecoge a esa realidad y la plasma a través de esta técnica que es el grabado en diferentes temáticas, diferentes técnicas, ¿ya? Y en un formato de mini print. Mini print, sí, exacto. El formato mini print ha tomado en los últimos años gran peso a nivel de exposiciones por la facilidad de transporte. Ya, por el mobiliar de la pieza, ¿no? El mobiliar de las piezas, por la cuestión también de las facilidades de inversión en técnicas también. Al ser un formato más pequeño, te permite usar una mejor calidad de papel, una mejor disposición. Y también es un reto para el artista que en este pequeño formato poder plasmar sus ideas. ¿Sí? También es un reto como artista. A través de este formato, que es de 10 por 10 en la mayoría de los casos, tengas que tú ubicar todas tus necesidades como artista visual y plasmarlas. Claro que sí, me acompañas haciendo acá un recorrido. Pienso yo que el grabado es una de las primeras manifestaciones del hombre, ¿no? Del ser humano, ¿no? Claro, es decir, es tan así que, digamos que desde la época de las cavernas, la primera impresión de la mano sobre una pared ya fue un grabado. Entonces, está con nosotros desde los orígenes de nuestra vida acá en este planeta como seres humanos. Luego tuvo mayor auge ya con la imprenta, con la aparición de la imprenta de Gutenberg, porque facilitaba... Desde más o menos en la etapa del Renacimiento. A fines del Renacimiento apareció... la invención de la imprenta. La invención de la imprenta. Sí, entonces con Gutenberg nace la imprenta. Y junto a la imprenta de tipos móviles aparece el grabado en xilografía para acompañar los textos. La gran mayoría de esto tenía más peso y más validez la imagen que a veces el texto, porque la realidad es que cuando empezó la edición de libros, no todo el mundo tenía la capacidad en Europa de poder leer textos. Entonces la gran mayoría se guiaba por la imagen impresa. Por eso que gran parte de la obra que podemos encontrar es pedagógica y muy ligada a la fe, para poder llegar al pueblo, ¿no? Al pueblo. Precisamente tenía grabado una función evangelizadora. Exacto, como gran parte de nuestro arte ha pasado. Fue un origen así, una parte de esa formación. Luego siempre ha estado ligado al activismo social, porque su facilidad y su fácil manejo ha hecho que muchos movimientos de pensamientos diferentes a su realidad tomen esta herramienta para, sin ningún tipo de filtro, llegar al pueblo con información a través de la imagen,
de la caricatura, de la imagen directa. Y así ha pasado. Ha tenido también su proceso de evolución y conceptualización en el tiempo también, ¿no? Claro, porque responde también a una, como bien decías, por su inmediatez y su practicidad también a un proceso técnico muy elaborado también, ¿no? Pero fue aumentándose las temáticas, ¿no? La xilografía pasamos ya a la agua fuerte, al agua tinta, a la mesotinta, pero era por mayor calidad de imagen. El grabado tiene, en xilografía, tiene la limitante de la guya y el material, la madera. En cambio, cuando trabajamos en agua fuerte, la placa de metal, que es mordida por un ácido, nos permite hacer dibujos más puros, ¿sí? Más detallados y permitía una mejor calidad de imagen. precisamente lo que decías hace un instante, ¿no? Una cuestión más social a la realidad latinoamericana, ¿no? También este segmento que vemos de grabados aquí tienen esa tónica, ¿no? Claro, esa aquí detonante. tenemos mucha obra de tipo activista en Latinoamérica, de diferentes maneras de verlo, ¿no? Ya, Tenemos ahí un propio Fidel. Tenemos también a un peso cubano que está en una forma bastante peculiar, digamos así, y especial. Y tenemos a obras del ecuatoriano Yuco con la cuestión de las manifestaciones urbanas, ¿sí? Y las mascarillas artesanales que se usaron para evitar los gases. El activismo siempre ha estado ligado desde Goya. Goya, si bien fue empleado o digamos que trabajó para la corona española, él tenía una guardilla donde tenía una prensa de grabado y hablaba sobre la realidad social y cómo la burguesía española se nutría del pueblo, cómo explotaba al pueblo. Entonces siempre ha estado ligado. También estuvo ligado mucho al ocultismo, a la cuestión de lo químico, del origen de la química, con los alquimistas, con la alquimia, y que al principio eran considerados como que brujos o personas que estaban con algo oscuro, de la mirada oscura de la espiritualidad, pero que era simplemente una nueva forma de ver el mundo a través de la ciencia, ¿no? Pero que gracias al grabado tenemos escritos y tenemos reflexiones gráficas, visuales, de esta etapa de la alquimia en la actualidad. Y por aquí me hablabas hace un instante que tenemos una escuela también cubana aquí, ¿no? Sí, tenemos, ¿qué son? Este es un laboratorio gráfico, es decir, tenemos varias técnicas y al mismo tiempo improvisación gráfica, ¿no? Ahí tenemos un agua fuerte, podemos encontrar... Esta es una técnica bastante compleja, ¿no? Claro, porque tiene una, digamos que como cocina, ¿no? Muy grande, porque desde el papel está trabajado a mano, luego ese papel pasa por la prensa y luego parece que estuviera una iluminación con algún tipo de aguada, de tinta, ¿no? Entonces vemos mucha técnica de ahí, de esa temática, ¿no? Vamos a encontrar muchas técnicas acá, vamos a encontrar desde xilografías, aguafuertes y, como acabamos de ver, laboratorios gráficos. ¿Linoleo también hay aquí? Sí, tenemos linoleos, tenemos puntas secas en plástico o en acrílico, tenemos linoleo hecho de forma artesanal. La punta seca sobre acrílico es un poco más moderna, ¿no? Actual, porque las tradicionales son la xilografía y el linoleo, ¿no? Y el agua fuerte. El agua fuerte también. Pero... Sí, pero el acrílico, digamos que es una alternativa al no tener que usar ácidos, ¿ya? Y lograr algo parecido a un agua fuerte, con menos toxicidad, y con una buena calidad de dibujo, a diferencia de lo que sucede con un agua fuerte. Pero también yo creo que lo rico del grabado cubano es justo esa búsqueda de recursos, de esa economía de recursos, que hace que nosotros, los artistas, busquemos la manera de producir arte, buscando un poco
en herramientas y en materiales no tan tradicionales y produciendo obra de arte desde esa improvisación o de esa experimentación, como es la punta seca sobre acrílicos, la punta seca sobre plásticos. Entonces vamos viendo diferentes cosas que se pueden lograr. Y en el caso de Cuba hemos visto que se ha creado una especie de estilo gracias a esa investigación. Y no solamente lo vemos en la gráfica como el grabado, también lo vemos en el póster del cine cubano, donde gran parte de la improvisación y la reutilización de materiales y la utilización de la serigrafía creó un estilo que ahora es muy valorado. Y estamos hablando de la década de los 70 y 80 del póster cubano de cine, que es muy bueno. Juan, aquí en esta parte de esta instalación de grabado veo una diferencia entre los demás. Veo unos grabados iluminados, incluso llegasen a aparecer uno de aquellos, parece una fotografía, este que está acá. Sí, pero este de aquí es una punta seca, pero sobre plástico, ¿sí? Y aquí tenemos ya, en cambio, una punta seca también. Por eso tú ves como, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos una punta seca sobre acrílico? Limpiamos, pero dejamos ciertos tonos para que eso haga luces. A diferencia del agua fuerte, que en cambio tú limpias completamente la placa sin dejar nada de rastro, de que dejen manchas. En el acrílico uno deja siempre un resto, una manchita que da cierta luz y brillo. Aquí podemos ver que existe una como mayor limpieza en esta área y dejando luces aquí, provocando esa especie de atmósfera que quiere lograr el artista. ¿Sí? Como un degradé, ¿no? Como un difuminado, sí, en la placa, trabajada en la placa, pero luego... Trabajada en la placa, así que hay una técnica que se llama monotipia, que es que tú coges una placa de acrílico y la entintas y justo trabajas sacando material de la tinta, del acrílico, y se imprime. Digamos que es la contraposición del grabado, que por lo general el grabado se puede hacer varias impresiones continuas. La monotipia es la diferencia, porque una vez impreso es único y está dentro del grabado. Esta pero es pieza, una monotipia. Uno, ¿no? Sí. Uno. Esta pieza que está aquí es una colografía. Ajá, eso es una colografía. Sí, tenemos ahí, como podemos ver, él ha utilizado varios tonos de color, varias tintas, porque tampoco hay una sola tinta, porque esa es otra, se puede usar varias tintas. Aquí tenemos un ocre con un verde y un azulado, y lo que hace es limpiar la placa y dejar ese degradado. Lo rico del grabado es que te permite una posibilidad de técnicas, de experimentación, ¿no? De experimentaciones, ¿no? Claro, eso es lo muy chévere, y la amplitud de técnicas. Existen desde calcografía, serigrafía, xilografía, tenemos la punta seca, el agua fuerte, la mesotinta, la aguatinta, la cuestión de ¿cómo se llama esta técnica que se llama ahorita? Usas una mezcla de azúcar con el barniz y se llama desprendimiento. Wow. La técnica de desprendimiento, que luego tú le echas agua caliente y la que estaba con azúcar se desprende y queda la mancha. Esa es una técnica que se llama por desprendimiento, que la podemos ver en la obra del maestro Martínez, Marco Martínez de Cuenca, en la obra que está aquí. Podemos verlo en el abejorro y en el Miura. Ahí ha aplicado ese proceso técnico. Ha aplicado el proceso de desprendimiento con el azúcar. ¿Sí? Tú echas un barniz sobre la placa, que no es otra cosa que una brea con una brea, y a esa le mezclan azúcar. Y lo que va a estar con el azúcar se va a desprender con el agua caliente y queda la mancha. Entonces podemos ver las manchas.
Es una reacción química Ajá, también, ¿no? Exacto. Ese es el grabado, Sí, sí. ese es el grabado. El grabado es mucho reacción química porque tenemos el agua fuerte, que es ácido, pero también se puede hacer con sales para que no sea menos tóxico. En realidad el grabado es un campo totalmente enorme y de diferente. aplicaciones y técnicas y de laboratorio. Es decir, tú puedes con esto inventarte cosas. Es decir, ahorita estamos hablando de esto, pero puedes mezclar, sacar cosas. Y está en eso, un poco en la plasticidad de la utilización de esto que te digo yo, que es la economía de recursos, ¿no? De material. Al no tener ciertos materiales, como tú has visto, yo me he venido fabricando mis prensas, porque en Guayaquil, en primer lugar, donde comprarlas no hay, y con las que hay son muy caras. Entonces mis prensas yo no las he venido haciendo, desde la prensa de madera con un tubo de agua, hasta la tortillera, hasta terminar en la prensa que tú ves de metal. Vemos este, que fue el primer ejercicio. Esa es otra cosa, que un tubo de agua de metal, y le pegué un par de tubos como brazo y estuvo. Siempre hay que... Entonces la improvisación, un poco no la improvisación, creatividad la también. creatividad. Y lo La que misma tiene necesidad. Claro. Esto de aquí, aunque no lo creas, la hice en pandemia casi. ¿Ya? Con los recursos que tenía cerca, pedazo de MDF, vean, el pedazo de Playboard, 2 pedazos de tubo. ¿Ya? Está buena. ¿Cómo se hace aquí? ¿Cómo aumento presión? Aumentándoles paños. Fieltros ahí. Fieltro o paños, porque aquí son paños Claro. o cartones. Otra de las características del grabado también voy es, aumentando carga. Juan, que puedes sacar varias ediciones y todas son originales. Claro, exacto. Eso es lo que estamos hablando, las ediciones. Claro, que todos son originales y tienen un tiraje, que lo podemos ver en la parte izquierda. Okay. Sí. ¿Dónde está? Aquí hay uno de 10. 10 piezas. Este es 2 de 10. Esa es la Pero pieza fueron 2. 10 piezas. Y todas Es decir, son originales. Son originales, pero siempre la prueba de artista y las más cercanas a la impresión, es decir, la 1, 2, 3, son más caras. ¿Pero por qué? Porque la placa empieza a perder ciertas texturas. La última iba. Ya vale menos. Por eso, si hay un tiraje de... Este tiraje, la segunda ya como ya, digamos que dar. Aquí la tercera para mí sería donde la tinta ya ha pegado bien en la placa, porque es una xilografía. La xilografía tiene que, como es madera, chupa las primeras 2 o 3 impresiones. Luego ya estas impresiones se pueden hacer de mejor calidad. Qué bien, Juan. Te agradecemos por la cordial invitación a esta muestra de... Nos encantaba tenerlos acá. Y está William aquí también. William, ¿qué te ha parecido la expo? Increíble ver los trabajos de los artistas de diferentes países. Excelente trabajo como de los cubanos, de los mexicanos, de ecuatorianos mismos. Y esta muestra se va para diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, luego de Guayaquil va a Zacatecas, luego a Pinar del Río en Cuba y hay la gran posibilidad que termine en Miami. Y de ahí retorna a Guayaquil. Retorna a los artistas. Autores, qué bien, Sí. qué bien, qué bien. Déjame felicitarte, Juan Francisco, Gracias, y a Igna muy amable. también, bajo la dirección de Miguel Cantos también, quienes nos han hecho la cordial invitación a visitar la muestra de grabado mini print, formato mini print, cuerpo diverso, una exposición excelente de grabado donde podemos aprender de las diferentes técnicas y procedimientos que involucra esta práctica no tan desarrollada en nuestra escena, pero muy interesante por descubrir. Con ustedes, César Waller, artista visual de la ciudad de Guayaquil, y dejamos con esta vista del maestro Juan Francisco y su exposición de grabado mini print. Ven, y visite. Ya, no. Ah, ya no, Ya se acabó. El próximo año. ¿Sí le gustó?